25, versículo 14. Vamos a leer. El título de... Esta es la parábola de los talentos. Vamos a leer. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Amén. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Bendito sea Dios. El buen siervo y fiel. El propósito de esta parábola es advertir. Jesús, con esta parábola, su propósito era advertir de su venida. ¿Cómo? Deberían estar preparados para la venida del Señor. Ese es el propósito principal de esa parábola. Advertir que estén preparados para la venida del Señor. Bendito sea el Señor Jesús. Esta parábola también enseña que cuando el Señor regrese, habrá siervos verdaderos y también habrá siervos falsos. También ilustra esta parábola una tragedia de una oportunidad desperdiciada. Esta parábola enseña varias cosas, las que estamos nombrando. El hombre que se fue de viaje representa a Cristo. Todos sabemos que este hombre que se fue de viaje pues representa a Cristo, Jesús. Y los siervos representan a los creyentes, a los que confiesan ser creyentes. Iba a decir creyentes confesos, a los que confiesan ser creyentes con diferentes grados de responsabilidad. Esto es lo que representa. El hombre que se fue de viaje representa a Cristo y los siervos a los que confiesan ser creyentes. Hermanos, la fidelidad es el tema principal. Es lo requerido, es lo que este hombre requiere de sus siervos en esta parábola. Es la fidelidad. Y la parábola sugiere que aquellos que son fieles, pues, darán fruto en algún grado. Esto es lo que sugiere la parábola. Al final el siervo infructífero es descubierto como un hipócrita y finalmente es destruido. Vamos a leer en el 25:15
dice que a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Bueno, aquí habla de talentos. Dice que dio talentos. Los talentos es una medida de peso, hermanos. No es una moneda. Un talento no es una moneda, es una medida de peso. Como puede ser 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos. En aquel tiempo, la palabra talentos era una medida de peso. ¿Vale? Lo entendemos, ¿verdad? Por eso, un talento de oro era más valioso que un talento de plata. El mismo peso en oro que en plata vale más el oro, porque estamos hablando de una medida de peso, no una moneda. Eso es lo que es un talento en los tiempos de Jesús. Un talento es una medida de peso. Resulta que aquí, en el versículo 18, hay una palabra que aparece dinero. Dice, pero el que había recibido uno fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor, ¿verdad? Es la palabra traducida dinero aquí en el original, es literalmente la palabra plata en el original. Es la palabra plata. Lo que pasa es que en la traducción aquí aparece dinero. Esto era una suma considerable de dinero, un talento. Un talento podría, si pudiéramos ilustrarlo, podría ser el jornal de un año de trabajo, lo que se puede ganar en un año. Un talento, estamos hablando de una cantidad considerable que este hombre le entregó a su siervo. No le entregó algo pequeño. Un talento podría equivaler a eso, al jornal de un año. Bendito sea Dios. Aquí, sin embargo, en el significado moderno de la palabra talento, el significado moderno, se le ha dado un significado refiriéndose como a una habilidad natural, ¿no?, que el hombre pueda tener. Pero esto está aplicado erróneamente, porque cuando aplicamos la palabra talento en esta parábola como a la mayordomía de nuestras habilidades naturales, estamos dándole un significado erróneo a la palabra, porque el único significado que tiene es la evidencia y la fidelidad y la fe, el fruto de la fe de estos hombres. No tienen nada que ver con habilidades naturales. Tiene que ver con el fruto y la fidelidad hacia su Señor. En el versículo 23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué palabras más hermosas estas, aleluya. Si nos damos cuenta, hermanos, recibieron exactamente el de los 5 talentos y el de los 2 recibieron la misma recompensa, si nos damos cuenta. Recibieron la misma recompensa, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pasa, entra en el gozo de tu Señor. Los 2 recibieron la misma recompensa, entrar en el gozo de su Señor con unas palabras de parte de su Señor buenas. Bendito sea Dios. ¿Esto qué indica? Que recibieran la misma recompensa. Pues que esta recompensa estaba basada no en los resultados, sino en la fidelidad de los 2. Les dio la misma recompensa al que multiplicó 5, al que le dio 5 como al que le dio 2. Les dio la misma recompensa. Y esto indica que esa recompensa no está fundamentada en los resultados, sino en la fidelidad de esos 2 siervos. La fidelidad, el compromiso, la fidelidad hacia su Señor. Alabado sea Dios. Amén. Esto es lo que nos enseña esta parábola. Ahora, si vamos al versículo 24 y leemos, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¡Qué palabras!
este siervo difamó a su señor, presentándolo como un hombre cruel y oportunista, que siembra y ciega donde no tiene derecho a hacerlo. Fíjese qué difamación de este tercero. Cómo difamó a su propio señor. Este siervo no tuvo nada más que insultos y excusas para su señor. Es lo único que tuvo. Insultos y excusas. Indudablemente es un incrédulo, está representado como un incrédulo, porque ningún creyente verdadero tiene tales pensamientos con su Señor. Amén. Amén. Está representando indudablemente a un incrédulo. Este siervo perezoso no representa a un verdadero creyente, hermano. Es obvio que nunca conoció verdaderamente a su maestro. Es obvio. Alabado sea Dios. En el versículo 26 dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Su señor repitió sus palabras en contra suya. Esto no significa que fueran ciertas. No es que estuviera reconociendo que fueran ciertas, sino que usó las mismas palabras de su siervo en contra suya. Si tú creías que yo soy así, si es verdad que tú creías que yo soy así, ¿por qué no hiciste algo, perezoso? Si es verdad lo que estás diciendo, que yo soy así, ¿por qué no hiciste algo, perezoso? ¿Y esto qué muestra aquí? Pues muestra la hipocresía de este siervo. Son las palabras de un hipócrita, contradiciéndose a sí mismo. Y por sus mismas palabras fue condenado por su Señor, por sus mismas palabras. Si yo soy así, ¿por qué no hiciste algo? Bendito sea Dios. Amén. No significa que fuese así, que fuera cierto esta acusación, pero fue descubierto como un auténtico hipócrita. Bendito sea Dios. Vamos a leer en el 29, versículo 29. Dice, porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Bendito sea el Señor. Hermano, los verdaderos creyentes, los verdaderos creyentes fieles, heredan innumerables bendiciones junto con la vida eterna y el favor de Dios. Aquí significa esta palabra esto, al que tiene, le será dado y tendrá más. Los creyentes fieles, los verdaderos creyentes fieles, vuelvo a repetir, heredan innumerables bendiciones junto con la vida eterna y el favor de Dios. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas, todas las bendiciones. Romanos 8, 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Los creyentes fieles, vuelvo a repetirlo, heredan innumerables bendiciones junto con la vida eterna y el favor de Dios. Amén. Pero estos son para los verdaderos creyentes fieles. Bendito sea el Señor. Estas promesas no son para otra persona que para los verdaderos creyentes fieles. Bendito sea Dios. Ahora lee conmigo en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad,
paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Hermano, todos los que desprecian la riqueza de la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios, enterrándolas en la tierra, aferrándose al carácter vil y transitorio de este mundo, terminarán perdiendo finalmente todo lo que tienen. Amén. Cuando hablamos de enterrar, este hombre que enterró lo que le había dado, no habla de esto, que todas esas personas que desprecian la riqueza de la benignidad y la paciencia y longanimidad de Dios, enterrándola en la tierra, aferrándose al carácter vil y transitorio de este mundo, terminarán finalmente perdiendo todo lo que tienen. En Mateo capítulo 6, versículo 19. No os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Esto es para los que se hacen tesoro aquí en la tierra, para los que entierran las cosas de Dios aquí en la tierra. No os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Y en Juan capítulo 12, versículo 25, dice que el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Fíjese, qué diferencia, qué clara es la palabra de Dios. Nosotros somos llamados a ser mayordomos, hermanos y hermanas. Somos llamados a ser mayordomos de todo lo que recibimos de la mano de Dios. ¿A qué somos llamados, hermanos? A ser mayordomos de todo lo que recibimos de la mano de Dios. No quiere decir que sea nuestro lo que hemos recibido, pero sí hemos sido llamados a ser mayordomos, a cuidar de algo que no es nuestro. Igual que estos hombres estaban cuidando de algo que no era suyo, nosotros también hemos sido llamados a ser mayordomos de todo lo que recibimos de la mano de Dios, ya sean dones, el ministerio de la reconciliación, todo, y todo es todo, a ser mayordomos de todo lo que recibimos de la mano de Dios, sabiendo que no es nuestro, que solamente somos mayordomos, solamente somos mayordomos. Por favor, escucharme a mí. Somos llamados a ser mayordomos de todo lo que recibimos de la mano de Dios. Estos hombres, estos siervos, sabían que no era suyo, pero eran buenos mayordomos de lo que recibieron de su Señor, porque su fidelidad demostró que eran buenos mayordomos. Su fidelidad a su Señor. Bendito sea Dios. Amén. Nosotros somos esos mayordomos, hermana. Nosotros somos esos mayordomos. A nosotros se nos ha entregado algo más grande que 5 talentos de oro. O que 5 talentos de plata, o que 2 talentos de plata. A nosotros se nos ha entregado el reino de Dios. Amén. Se nos ha entregado las llaves del reino. Se nos ha entregado las primicias, parte de la naturaleza de Dios en nosotros. Un llamado, un ministerio. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio por Dios, dado por Dios, en el que todos hacemos la misma función, en donde todos tenemos la misma responsabilidad. ¿Sabe una cosa? Que hay una idea generalizada. Generalizada porque todos tienen esta idea, muchos tienen esta idea de que lo único que se necesita es un corazón amoroso y cálido. Que como la justificación es solo por fe y no por obras, no tenemos que trabajar como cristianos.
Que tienen que trabajar son los evangelistas, los pastores y ya está. Y esa es una idea generalizada. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña de que todos somos mayordomos. Todos somos mayordomos y que a todos se nos ha entregado lo mismo. Quizá uno en mayor medida, otro en menor medida, pero todos somos mayordomos del reino de Dios. Amén. Que se nos ha entregado. Todos. Todos, hermanos, todos. ¿Cómo se puede pensar esto? De que lo único que se necesita es un corazón amoroso y cálido y ya está. No. ¿Cómo podemos hacer nosotros una lectura superficial de los evangelios? Hermano, aleluya, y no hacer énfasis en lo que nuestro Señor Jesucristo habló de la productividad y el fruto. ¿Cómo podemos leer los evangelios y no darnos cuenta de cómo Cristo hace énfasis en la productividad y en el fruto? Cristo dijo, un árbol que no da buen fruto solo puede servir para ser cortado y echado al fuego. Amén. También dijo que por sus frutos los conoceréis. Cristo hizo énfasis en los evangelios, en ser productivos. Diga conmigo, productivos. Productivos. Da el fruto. Da el fruto, productivo, da el fruto. Por sus frutos los conoceréis. Palabras de Jesucristo. Por la administración de la fe que cada uno profesa. ¿Cómo administrar? Porque como cada uno administre la fe, según la administración que hagamos de la fe, estaremos diciendo qué fruto estamos dando. ¿Qué clase de siervos somos? Lo estaremos diciendo según la administración que hagamos de la fe. Por sus frutos los conoceréis. Según la administración de la fe que tengamos, así se conocerá qué clase de mayordomos somos. Amén. Como cristianos deberíamos ser diligentes y productivos. Deberíamos de ser así, diligentes, esforzados y productivos. Cada cristiano tiene que participar de la iglesia, de asegurarse de que el Evangelio se está llevando a cabo, de que la obra de Dios, que la obra del reino se está llevando a cabo, a nivel iglesia y a nivel individual. A nivel iglesia y a nivel individual, todo cristiano debe asegurarse de que el Evangelio se está llevando a cabo, de que se está viviendo el reino, de que estamos viviendo el reino de Dios y no haciendo tesoros en la tierra o enterrando lo que Dios nos da aquí en la tierra, cultivando nada más que lo que da la tierra, lo que da el mundo. Debemos de asegurarnos de estas cosas, de no estar enterrando lo que Dios nos esté dando aquí en la tierra. Amén. Cristo, a su regreso, nos va a pedir cuentas. Amén. Nos va a pedir cuentas de qué es lo que hemos hecho con lo que Él nos ha dado. Amén. Al igual que este hombre, que este Señor, que representa a Cristo, cuando vuelva en el día del Señor y le pida cuentas en esta parábola a sus siervos, representa cuando Cristo venga, también nos pedirá cuenta a nosotros, como mayordomos, como mayordoma. Mayordoma no, como una mayordomo. Y como un mayordomo. Esa es la palabra correcta. Que el que tiene boca se equivoca. Sí, pero Dios nos va a pedir cuentas. Pero nos va a pedir cuentas. ¿Qué es lo que hemos hecho con lo que Él nos ha dado aquí en la tierra? No le vamos a decir, pues yo me compré un coche y yo atesoré. ¿No? Estamos hablando de riquezas espirituales, de trabajo en el reino, de trabajar en el reino, de dar fruto, de ser productivos en la fe, de que esa fe que se nos ha dado lleve buenos frutos y sea productiva a nivel iglesia y a nivel personal de cada uno de nosotros.
Dios nos pedirá cuenta qué es lo que hemos hecho con lo que se nos ha dado. Puedo hacer una pregunta retórica, no para que la conteste. ¿Qué haríamos o qué diríamos si esta noche Dios nos llamara y nos pidiera cuenta de qué es lo que hemos hecho? Si esta noche el Señor nos llamara, porque esta parábola ilustra la venida del Señor Jesucristo, correcto, pero a nivel escatológico, la venida del Señor Jesucristo, pero a nivel personal, también la venida del Señor Jesucristo individual de cada uno puede ser el día de su muerte, el día que el Señor lo llama, a nivel individual, ¿verdad? O sea, la venida del Señor, ya sea a nivel escatológico, en el día del Señor, o la venida del Señor cuando el Señor te llame a su presencia, cuando te mueras. ¿Y si esta noche nos llamara el Señor? ¿Qué le diríamos si nos pidiera cuenta de qué es lo que hemos hecho con lo que se nos ha dado? ¿Qué le vamos a contestar? ¿Qué le podemos contestar? Podría ser, podría ocurrir, pero lo que sí está claro es que Dios nos va a pedir cuentas de lo que se nos ha dado. Porque a nosotros se nos ha dado el reino. Y al que mucho se le da, mucho se le demandará, dice la palabra. ¿Te gustaría oír buen siervo? Bien, buen siervo. Buen siervo y fiel. Has hecho bien. En lo poco has sido fiel. Sobre lo mucho te pondré. Pasa, entra en el gozo de tu Señor. ¿Te gustaría escuchar eso? A mí sí. A mí me gustaría. Creo que a todos nos gustaría escuchar esas palabras, ¿verdad? Gloria al Señor. Es verdad que todos somos siervos inútiles, todos. Todos somos siervos inútiles. Sin la gracia de Dios no podemos producir nada. Amén. Nada. Sin la gracia de Dios no podemos producir nada de nada. Y ahora quiero hacer, en este escenario horrible que Jesús describe, para este profesante de fe improductivo, ¿qué escenario más horrible nos muestra el Señor Jesús para este profesante de fe improductivo que no muestra los frutos de esa fe? Un escenario horrible, como dice aquí en el último versículo. Dice que quitarle todo lo que tiene y dárselo al que tiene 5 talentos y echarlo afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué escenario? Este es un escenario horrible para un profesante de fe. Y digo profesante de fe porque profesa tener fe en Dios. Porque así hay muchos que profesan tener fe en Dios. Lo profesan. Pero luego su fe no viene acompañada de producción de obras genuinas, porque como nosotros sabemos, la fe genuina va acompañada de obras genuinas. Amén. Pero este hombre que fue mandado al infierno no mostró frutos de esa fe. No mostró frutos de esa fe. Mire el ejemplo que pone. No mostró frutos de esa fe. Este apuro del siervo inútil es el mismo que el de las vírgenes prudentes de la parábola anterior. Es el mismo apuro. El mismo apuro de este siervo inútil es el de las vírgenes de la parábola anterior, que no tuvieron aceite. A la hora de la verdad, el verdadero siervo, el verdadero Hijo de Dios, tiene acompañadas esas obras genuinas que dan testimonio de que su fe es una fe verdadera.
y que va cargada de buenos frutos y productiva. A mí me gustaría, yo no sé tú, pero a mí me gustaría estar, yo no quiero estar en ese lugar donde el único sonido que se va a oír es el llanto y el crujir de dientes. A mí me gustaría estar donde se escuche buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pasa al gozo de tu Señor. Amén. Seamos productivos, hermanos. Pongamos la mirada en el reino. Pongamos la mirada en el reino. Encarguémonos de que nuestra fe sea una fe productiva, independientemente de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Estamos produciendo? Estos hombres tuvieron que esforzarse por invertir. Amén. Invertir para que ese dinero se multiplicase. Habla de esfuerzo. Esto habla de esfuerzo, de trabajo, de esfuerzo y de trabajo, para que cuando viniera su Señor vieran la fidelidad de ellos. Cosa que el otro no hizo. El otro perezoso, hipócrita. Más fácil enterrarlo y luego acusar a su Señor. Acusarlo a Dios. Muchas veces hay gente que cuando no le van las cosas bien acusan a Dios. Cuando no les van las cosas bien, algunos acusan a Dios luego, se atreven a acusar a Dios cuando las cosas no les va bien. Pero esto no debería ser así. Esto no debería ser así. Cada uno de nosotros debemos de preocuparnos. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esa fe que se nos ha dado? ¿Estamos conformados solamente con venir al culto? Que ya está con el tiempo, ya ni eso, ni nos esforzamos ni siquiera en lo más sencillo que es. Cosas tan sencillas con el tiempo ya ni siquiera le damos importancia a las cosas más sencillas. O verdaderamente estamos o nos vamos a plantear cada uno qué es lo que vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado. Vamos a producir, vamos a buscar caminar en esas buenas obras, vamos a trabajar para el reino de Dios, o vamos a seguir así como estamos. Es tiempo de ir a predicar el Evangelio. Es tiempo de predicarle a las personas a las almas. Es tiempo de dar testimonio. Es tiempo de traer personas a la iglesia. Es tiempo de invertir también en la iglesia y no invertir tanto en este mundo. Es tiempo de pensar en el trabajo de la iglesia, no tanto en el trabajo de este mundo. Porque cuando el Señor venga, nos va a pedir cuenta de qué es lo que hemos hecho. Debemos de plantearnos esta pregunta. En esta parábola, los talentos, a nosotros se nos ha encargado y se nos ha dado algo más valioso que eso. Y el Señor espera que seamos productivos, que tengamos frutos. Piensa, dile a Dios qué es lo que puedo hacer para yo dar producción a esta fe. Para esta fe darle producción. ¿Te vas a conformar solo con venir al culto? ¿O verdaderamente nos vamos a plantear de ser productivos para Dios? Dios tiene trabajo. La palabra de Dios dice que la mies es mucha. Pero los obreros son pocos, porque solo son pocos los que están dispuestos a trabajar y a invertir en el reino. A la hora de la verdad son pocos los que están dispuestos a morir y a sufrir por el reino y a pagar el precio de morir, no de salvarse, el precio de morir a ti mismo, a lo que tú quieres y trabajar para Dios. Hay muchas personas que necesitan que tú le hables de Dios. Hay muchas personas que Dios necesita que con tu testimonio vean que eres una mujer santa. Esa mujer diferente. No sé, esa mujer es que parece una mujer santa. Ese hombre parece un hombre santo. Ese hombre no para de predicar. Ese hombre, donde quiera que va, está predicando el Evangelio. Está pensando en traer gente a la iglesia. Está preocupándose por la viña de su Señor.
está preocupándose de ser productivo en lo que su Señor le ha dado. Amén. Seamos productivos, hermanos, porque el Señor viene. Replanteémonos qué estamos haciendo con lo que se nos ha dado. Cada uno examínese a sí mismo y piense, ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? ¿Estoy invirtiendo en lo que Dios me ha dado? ¿O solo estoy invirtiendo en mí mismo y en este mundo asqueroso? ¿O haciendo planes nada más que para este mundo, para vivir bien aquí? Hagámonos esa pregunta, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos buscando? ¿Qué es lo que estamos buscando en verdad? Hagámonos esa pregunta, ¿qué es lo que estamos buscando en verdad en esta tierra? Hagámonosla. Amén. ¿Qué estamos buscando aquí en la tierra? ¿Estamos buscando ser como estos hombres? Ocupados en ser productivos con la gran misión que le había entregado su Señor. Pues a nosotros se nos ha dado algo todavía más importante que eso. Eso es solo un ejemplo, una parábola. Pero a nosotros se nos ha dado un ministerio. El ministerio de la reconciliación. A cada uno de nosotros. Y debemos de ser conscientes. Y que todo lo que hagamos lo hacemos para Dios, invirtiendo en el reino de Dios, invirtiendo en la iglesia también, porque la iglesia está establecida por Dios también en la iglesia y a nivel personal cada uno. ¿Queremos trabajar para Dios? Amén. ¿Quieres trabajar para Dios? Amén. Amén. Pues empieza a moverte, empieza a dar fruto, empieza a ser productivo. Yo no te voy a decir lo que tienes que hacer, pero sé que Dios te lo va a decir. Amén. 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 Sé que Dios te lo va a decir qué es lo que tienes que hacer Amén. y en qué tienes que ocuparte. Y por qué tienes que mirar principalmente. ¿Por qué causa es la que principalmente tenemos que mirar? Si es por aquel que no ha dejado en nuestras manos la mayordomía como administradores de algo que no es nuestro. De algo que es muy importante y que no es nuestro. Debemos de trabajar, debemos de ponernos manos a la obra, debemos replantearnos de querer ser guerreras para el Señor y dejar de estar viviendo en las nubes y hacer cosas para Dios. Señor, ¿qué puedo hacer para servirte? ¿Qué puedo hacer para multiplicar los talentos que me has dado? Esto es lo que yo quería compartir hoy con vosotros. Amén. Que meditemos en esta parábola, hermano. Porque cuando venga el Señor, nos va a pedir cuenta de qué es lo que hemos hecho con lo que nos ha dado. Que el Señor nos bendiga. Amén.